Empecemos. Dentro de esta parte, en este parcial, el tercer parcial, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Básicamente utilizar nuestra imaginación. ¿Cómo así, Juan? Sí, necesitamos visualizar las cosas en 3 dimensiones, ¿sí? Recordemos que ya no estamos en el plano cartesiano, ¿sí? Ya estamos viendo cónicas y sólidos que están en 3 dimensiones. Entonces, integrales dentro de este parcial, el parcial 3, tenemos lo siguiente. Y si me falta alguno, muchachos, me cuentan, me dicen, Juan, falta este temita. ¿Listo? Tenemos integrales dobles, ¿cierto? Dentro de las integrales dobles, muchachos, tenemos, bueno, el teorema Fubini y todas las pendejadas, pero eso es más que todo para evaluar funciones dentro de las dos integrales. Segundo, dentro de esas integrales dobles, analizamos todo lo que es la parte de áreas, ¿cierto? Entre ellas está todo lo que es la parte de la parametrización. Juan, ¿cómo así? Sí, la parte de polares, ¿cierto? Y también encontramos áreas de superficies con integrales dobles. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Tenemos también la parte de momentos, ¿sí? Tenemos la parte de momentos, esta es la parte de la masa, la parte del X barra, lo que es la parte del centroide, etcétera, ¿sí? El radio de giro, que el radio de cuando gira una superficie. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también la formulita para el área de las superficies. Eso ahorita lo reducimos. Dentro de este parcial ya terminamos la parte de las integrales dobles. ¿Qué va a entrar también? Va a entrar integrales triples. ¿Listo? ¿Qué va a entrar dentro de integrales triples? Dentro de las integrales triples, muchachos, entran todo lo que es la parte de volúmenes y también existe la parte de momentos de inercia. ¿Listo? Dentro de la parte de las integrales triples y de los volúmenes que está la parametrización por cilíndricas, coordenadas cilíndricas, la parametrización por coordenadas esféricas, y hay otro método que se utiliza también para encontrar esos volúmenes y se llama un método de cambio de variables, ¿cierto? Ese también es para integrales dobles. ¿Listo? Entonces, dentro de las integrales triples también existe la parte de los momentos de inercia, ¿sí? También existe la parte de momentos de inercia para esta parte, mire, lo que es una masa es igual, bueno, es la integral triple de un diferencial de volumen por la función que sería la densidad. Los primeros momentos del sólido alrededor de los planos, bueno, de coordenadas, los momentos con respecto a X y Y. Después dice con respecto a YZ, miren, el X barra, el Y barra y el Z barra. O sea, es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, empezamos. Para las áreas tenemos las integrales dobles, muchachos. ¿Sí? Y dentro de estas, ¿cierto? Dentro de estas áreas, yo puedo encontrar dos cosas. Puedo tener dos cosas. La primera, que un área dependa solo de una función. Juan, ¿cómo así? Claro, resulta que digamos, yo tengo una circunferencia. Una circunferencia, muchachos, está denotada por una sola función, ¿cierto? Es una circunferencia. Pero yo les pregunto, ¿cuántas variables tengo aquí en esta circunferencia? Dos. ¿Cuáles? R y teta, el radio y el ángulo, ¿cierto? El ángulo de giro, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Sí, Y sí, sí. y el ángulo de giro. Entonces,
pero miremos que solo tengo una función y esa función va a ser ¿cuál? X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? O un número al cuadrado, a cuadrado pues, para no irlo tan directo, a cuadrado. Pero así como yo puedo encontrar el área de esta función, ¿cierto? Con doble integral, ¿cierto? Que la cantidad de integrales, ¿qué es lo que me indican? Básicamente el número de variables que yo puedo integrar, ¿cierto? Eso es básicamente eso. Ahora, recordemos que dentro de una circunferencia, por decirlo así, miremos, recordábamos que teníamos al coseno, bueno, al radio y teníamos también el ángulo, o sea, las dos variables. Por eso es una integral doble, puedo encontrarla. ¿Listo? Pero resulta que así como yo puedo encontrar el área de una sola superficie, también puedo encontrar el área de una superficie que me genere otras dos funciones, o sea, entre dos funciones. Juan, ¿cómo así? Claro, es decir, puede existir tanto f de x, ¿sí? Como, espérenme en un momento, aquí donde está esta vuelta. Bueno, no sé si aquí empleándolo así. No sé si ustedes alcanzan a ver, muchachos, que esto es f de x y esto aquí dice g de x, ¿cierto? Sí. Eso es lo que me quiere indicar eso. O sea, que yo voy a encontrar básicamente el área de una superficie, ¿sí? Sí, el área de una superficie que es generada a partir de dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones? F de x, y y g de x, y. Entonces, se me puede presentar también varias de esos ejemplos, ¿sí? Al igual que como puede ser con respecto a x, también puede ser la función con respecto a y. Es decir, yo puedo intercambiar mis qué. Yo puedo intercambiar, muchachos, estos, Límites. pues sí, puedo intercambiar los límites, pero también puedo cambiar los diferenciales de integración, ¿cierto? O sea, yo puedo empezar con dy de x o puedo empezar con dx de y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bueno. Aparte de esto, muchachos, entramos con una cosa que se llaman, bueno, para poder resolver estas integrales dobles, tenemos un tipo de solución. Entonces tenemos un método de solución que es por sustitución, por variable, que es la misma vuelta básicamente que una sustitución simple, solo que en esta vez es en dos dimensiones. Y tenemos, muchachos, otro método que es muy comúnmente utilizado, o sea, la gran mayoría de veces lo utilizamos, y es la parte de polares, ¿sí? Coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Son las dos coordenadas o sistemas que utilizamos nosotros para poder resolver este tipo de integrales, ¿sí? Ahora, que cómo reemplazo yo o cómo mando yo de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Pues simplemente es la función, bueno, o la x, la variable x la voy a reemplazar por r coseno de teta, ¿sí? O coseno de alfa o lo que sea, como se esté denominando ahí en el ángulo. La variable y la voy a catalogar como r seno de teta. Yo sé que ya muchos de ustedes la han visto este tipo de parametrización, ¿cierto? Entonces, es simplemente esto. Eso es un método de solución para integrales dobles, ¿sí? Ahora, también yo sí como puedo encontrar áreas digamos, de una imagen o digamos áreas así
sea, en el plano cartesiano, ¿cierto? Que es lo que comúnmente estamos encontrando acá, ¿sí? Yo también puedo encontrar, muchachos, en las áreas superficiales de los sólidos que yo tengo. Es decir, me explico. Yo tengo, digamos, muchachos, un cono, ¿cierto? Yo tengo un conito. Entonces, ese conito, o sea, estamos hablando ya de 3 dimensiones, ¿verdad? O sea, estoy hablando de lo que es X, Y y aquí arriba Z, ¿sí? Si yo tengo ese cono, ahora yo tengo una, digamos, una esfera aquí, ¿sí? Entonces, miren, que este es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo voy a encontrar el área superficial de esta que está dentro de la, pues que hace parte de la esfera, pero que está dentro del cono. Es decir, ¿cómo tuviera, qué tendría yo ahí? Como una especie de ladito, ¿no? ¿Cierto? Y yo puedo encontrarle el área superficial a eso. Sí, claro, yo se lo puedo encontrar. Juan, ¿y cómo se lo vas a encontrar? Claro, miren, yo puedo encontrar ese tipo de áreas superficiales aplicando esta fórmula, esta ecuación, ¿sí? De área de la superficie, ¿sí? Área de la superficie sobre R, ¿cierto? Está dada por el área de la superficie es igual a la integral doble, ¿sí? De la raíz de 1 más la derivada de la función con respecto a x al cuadrado y la derivada de la función de y con respecto a y al cuadrado. ¿Listo? Esto pues obviamente es por un diferencial de área, ¿no? Si yo tengo una integral doble va a ser un diferencial de área. Listo. Hasta aquí todo claro, muchachos, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Seguimos con la parte de momentos. La parte de momentos para las dimensiones, 2 dimensiones, listo. Para 2 dimensiones tienen este tipo de fórmula, por decirlo así, ¿listo? Entonces, por lo general, a ustedes esto, que sería la densidad, se las dan siempre, casi siempre, eso es una función, ¿sí? Y ya simplemente, muy probablemente les pregunten a ustedes cuál es el centroide o cuál es el momento de inercia con respecto a Y o con respecto a X. Ya es simplemente, muchachos, aplicar estas ecuaciones, aplicar estas fórmulas. Y no es más, no es más. O sea, es que esto no tiene ningún problema. ¿Listo? Ahora, Juan, que te preguntan, Juan, ¿cuál es el radio de giro? El radio de giro como tal es la inercia, es el momento de inercia sobre la masa. Y ya con eso, muchachos, sale de una. Entonces, Juan, ¿qué es lo que viene siendo ese PXY? PXY, esto, Sí, sí. eso es la densidad, Ah, ok, sí, sí. ¿sí? Eso es la densidad. Por lo general, ya ustedes se lo dan. Es una función normal. Pero por lo general, ustedes se los dan, muchachos. ¿Listo? Listo. Dale. Bueno, seguimos. La parte de integrales triples, ¿cierto? La parte de integrales triples, ¿para qué se hace? Esto se hace, muchachos, simplemente para encontrar los volúmenes, no más. Volúmenes. En el caso también existen los momentos de inercia, ¿cierto? En 3 dimensiones. Y para esto ¿qué desarrollo? Una integral triple, ¿sí? Juan, ¿y cómo puedo desarrollar esa integral triple? Tengo 3 maneras de poder desarrollar una integral triple. La primera, por coordenadas cartesianas. La segunda, por coordenadas cilíndricas. Y la tercera,
por coordenadas esféricas. ¿De qué va a depender cuál tipo de parametrizaciones voy a escoger o no? Va a depender, esto depende sencilla y llanamente de la forma que tengan los objetos o los sólidos que yo estoy graficando o que estoy analizando. ¿Listo? Eso depende de lo que estés manejando. Es decir, o sea, si a vos te ponen a manejar una esfera o algo así, pues lo más probable es que te toque emplear esféricas y sale cualquier ejercicio que tú emplees esféricas con una esfera, pues que estés trabajando con una esfera, una superficie, una esfera, va a salir mucho más fácil, más sencillo resolver el problema, ¿sí? Si ya te vinculan un cilindro, pues ya tú aplicarías cilíndrica, ¿cierto? Ya eso es dependiendo de cómo se plantee el ejercicio. Bueno, para las coordenadas esféricas, yo voy a tener la integral, ¿cierto? La integral triple, ¿cierto? Que sería eh, esta de aquí abajo, no sé si la están viendo, sería una función que iría dentro de esta integral triple y sería en función de rho. ¿Rho qué es? ¿Qué es rho? Rho, muchachos, es básicamente viene a decirse como el radio de la esfera. ¿Listo? Es decir, ustedes saben que esto es una superficie en 3 dimensiones, pues esto es un sólido, ¿cierto? Entonces miren que es este vector que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Yo sé que no me están viendo el mouse. Espérenme un momento. Un láser spotlight. Listo. Bueno, espérenme. Esta pendejadita. Bueno. ¿Están viendo el láser? Sí, Jamín. Listo. Entonces, ¿qué es rho? Rho, pues ya sabemos que es esta distancia, es el radio, es como un radio. Listo. Eso viene siendo rho. Phi, ¿qué es el ángulo phi? El ángulo phi es el ángulo que va a estar variando básicamente de esta manera, para que me entiendan. O sea, sube y baja. El ángulo sube y baja, ¿sí? O sea, este ángulo va a rotar de esta manera, ¿sí? Ese ángulo rota de esa manera. ¿Listo? Por eso está aquí indicado, miren, en esta parte. Y recordemos que, miren, está indicado aquí. Y recordemos que, que eh, el ángulo teta sí varía con respecto a 2pi, ¿cierto? Porque sería el ángulo que iría girando así, de esta manera. ¿Listo? Miremos una cosa en particular con respecto a quién está phi. Básicamente está con respecto a la vertical. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Con respecto a la vertical. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a significar X? ¿Qué va a significar Y? ¿Y qué va a significar Z? Z significa rho coseno de phi. Y significa rho seno de phi por seno de teta. X rho por seno de phi por coseno de teta. Y recordemos una cosa importantísima. Ya todos los que estamos aquí terminamos tema. ¿Ya todos terminaron tema para el parcial? Sí, perfecto. Sí, listo, listo, perfecto. Listo. Recordemos una cosa clave, muchachos, para esto, siempre. Cuando yo parametrizo algún tipo de función o de integral, siempre voy a tener en cuenta el jacobiano. Jamás se me puede olvidar el jacobiano. Ese jacobiano es bendito, pues. Pero aquí tengo una integral triple.
para unas coordenadas esféricas, miren el jacobiano. El jacobiano para las esféricas sería rho cuadrado, seno de phi. ¿Listo? Ese sería el jacobiano para esféricas. Ahora, para las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas es básicamente la misma vuelta que coordenadas polares. Solo que esta vez, o sea, para coordenadas polares teníamos que esto es r coseno de teta y teníamos que y era igual a r seno de teta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en coordenadas cilíndricas ya va a haber otra variable. ¿Y cuál es esa variable? Z. ¿Y z es igual a quién? A z. Sencillo. Por eso yo planteo esta ecuación o la integral triple, la planteamos de esta manera. La función en función pues de r, teta, z y r, que es el jacobiano, es obligatorio estar ahí adentro. Puedes subir un momento. ¿A dónde quieres que suba, Juli? A la formulita de lo de las esféricas. Aquí. Sí, ¿me puede repetir eso del jacobiano? Es que, a Claro, ver, claro. Mira, un jacobiano, ¿cierto? El jacobiano básicamente es un parámetro, ¿sí? Que te convierte las coordenadas cartesianas en coordenadas esféricas. Eso es el jacobiano. ¿Sí me explico? listo. Pero eso no es lo que hace uno en el cambio de variable también. No, esto independientemente de lo que tú hagas en el cambio de variable, cuando plantees la integral, esto siempre va a ir ahí. El jacobiano siempre va a ir ahí, de la misma manera en polares para integrales dobles, mira. Siempre hay un jacobiano, es la R. Mira, Listo, en gracias. cilíndricas también. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta el jacobiano, muchachos. Siempre. ¿Listo? Hay un punto que me gustaría que lo hicieran y que lo pusieran en práctica. Creo que ese punto dice que si ustedes tienen una esfera de radio A, encuentren las coordenadas cilíndricas, esféricas y cartesianas. ¿Cómo plantean ustedes el volumen de eso? Sería genial que lo hicieran. Es muy, muy bacano. Ahí se dan cuenta el por qué, cómo es que se genera todo este tipo de cosas. Vamos a empezar, ¿cierto? Bueno, se nos había olvidado tocar el temita de momentos de inercia, pues en 3 dimensiones, y tenemos en cuenta también de que pues analizamos la masa de la misma manera que con en 2D, ¿cierto? Sino que esta vez pues 3D. Entonces por la densidad, por el diferencial de volumen, al igual que aquí, pues analizamos ya no solo 2 momentos, sino que analizamos 3 momentos, porque ya estaba la variable z, ¿cierto? Miremos que el momento con respecto a xy es multiplicar la variable que hace falta aquí en cada momento, multiplicarla por la densidad y realizar la integral triple. Al igual que aquí también, la masa, pues el momento, perdón, de inercia, por ejemplo, con respecto a xz. ¿Cuál es la variable que falta? La y. La y la multiplicamos por la densidad y sale así. Al igual que acá, MYZ, la que varía falta sería la X. Multiplicamos por la densidad y sale de una. El centro de masa, muchachos, sería las coordenadas del centro de masa. Coger, encontrar primero la masa, ¿cierto? Canalizándola por medio de la densidad y la integral triple. Y ese momento de inercia, muchachos, pues que encontramos aquí, ¿sí? Lo dividiríamos entre la masa y ya con eso, muchachos, nos va a botar la coordenada o el X barra, el Y barra y el Z barra, ¿sí? Entonces, si la densidad X, Y, Z es igual a una constante, el centro de masa D recibe el nombre como de centroide. ¿Listo? Ya esos serían los segundos momentos de inercia alrededor de los ejes de coordenados indicados por los subíndices. Entonces estarían dados de esta manera: el IX, el IY y el IZ. Bueno,
Bueno, y se determinan a partir de esta manera. Y ya, pues, lógicamente, ¿qué sería el I total? El I total, pues, sería la sumatoria de estos I's, ¿no? ¿Cierto? Y esto sería lo que dividiría entre la masa y lo elevado entre la raíz, y con eso, muchachos, obtenemos lo que es la parte del eje de rotación, el radio de giro. Recordemos que esos son momentos de inercia rotacional, ¿no? Física mecánica. Bueno. Entonces, me dice, primero, calcule el centro de masa del sólido acotado por el hemisferio z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y el plano z igual a 0, donde la densidad en el punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano XY. Bueno, ¿cómo va a ser esa densidad? Esa densidad, muchachos, va a estar dada, ¿sí? Por kz, ¿sí? Esa es la densidad que vamos a utilizar aquí en esta ecuación, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, Porque Z siempre va a ser Z. no. ¿Cuál es la variable que hace falta aquí? Ah, ok. Pero pues Z. siempre va a ser la variable solita con la constante, no va a ser Eso, con la constante. Con la una suma constante. o una raíz, no. Depende, puede que te tiren a ti la densidad, puede que te digan con una densidad de raíz de 3x más 2z, una vaina así. ¿Sí me explico? O sea, eso ya depende de cómo te lo den. ¿Sí? Hola Juan, ¿cómo estás? Pregúntame. Ah, ok, ok, ok. Sí, la envió ahorita a las 7, a las 7. Bueno, bien, entonces, eh, mm, esta sería la densidad. Entonces, me preguntan, encuentre el centro de masa del sólido. Es decir, básicamente lo que me piden hallar aquí es como el centroide, ¿cierto? Entonces, una cosa muy, muy particular, y es esto es fundamental, muchachos. La densidad en el punto P, ¿sí? Es directamente proporcional a la distancia desde el plano XY. Listo. Una pregunta. ¿Cómo sería el Profe, X barra y el Y barra? Dime. ahí no sería usando, ¿cómo es que se llama? Raíz de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por una constante. No. O sea, eso, lo que yo voy a utilizar aquí, el centro de masa del sólido acotado por el hemisferio, eso significa que esto, muchachos, eso es simplemente para yo graficar Ah, y me plantear refería la como tal a ecuación. lo de directamente proporcional a la distancia del plano XY. Ah, ok, 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 ok. Sí, pero la densidad, me están hablando de la densidad, ¿sí? Y es con respecto a este plano. Esto sería el plano XY, ¿sí? Entonces, espérenme un momentico. Bueno, ¿por qué método vamos a realizar esto? ¿Por qué método ustedes creerían conveniente realizar este ejercicio? Por esféricas, exactamente, José. Entonces, primero que todo, mire que lo que me piden hallar es el centro de masa, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer en todo es hallar la masa. Vamos a hallar la masa, esta masita de aquí.
¿sí? Entonces, eso quiere decir que yo tengo la m, va a ser la integral triple, ¿sí? De la densidad kz multiplicada por, bueno, de, de, de x, de y, de z, bueno, sí, de x, de y, de z, bueno, listo, como sea. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Inicialmente, muchachos, traten de plantear la integral, ¿sí? Y después háganlo por coordenadas o hagan el cambio de coordenadas. Como nos dijo aquí el compañero, las coordenadas que vamos a utilizar son las coordenadas esféricas, ¿cierto? En donde el x, perdón, donde el x va a ser igual al rho por el seno de phi, coseno de teta, el y va a ser igual al rho por el coseno, bueno, por el seno de phi, seno de teta, ¿sí? Y el z va a ser igual al rho por el coseno de phi. Juan, ¿esa vaina de dónde sale? Esa vaina, esas tres coordenadas salen, muchachos, si ustedes analizan esta parte de aquí, esta parte de aquí. Si ustedes analizan esa parte de ahí, sale todo. Salen estas tres cositas. Estos tres cambios de variables son importantísimos tenerlos en cuenta, anotarlos y básicamente memorizárselos, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos, lo primero, muchachos, ¿hacia dónde vamos a hacerlo parte de los límites de integración? Rho. Rho, ¿entre qué y qué está? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Parce, que no lo veo. Listo, no lo vemos. Vamos a mostrar entonces cómo se hace. Z es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Ahora, voy a tomar esto y lo voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Esto me va a quedar z cuadrado igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cuánto vale z? Z vale rho cuadrado coseno de phi cuadrado. Esto va a ser igual a 1 menos rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta, ¿sí? Menos rho cuadrado seno cuadrado de phi seno de cuadrado de teta. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar estas cosas que tienen negativo al otro lado. Es decir, me va a quedar. Y voy a sacar factor común entre estos tres, que sería el rho cuadrado, ¿cierto? Sería rho cuadrado que me multiplica coseno cuadrado de phi, perdón, coseno cuadrado de phi, más, entre estos dos, el factor común sería seno cuadrado de phi. Espérenme un momento. Seno cuadrado de phi, ¿cierto? Y esto multiplicaría a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso sería igual a 1. ¿Cuánto es esto? 1. Si esto es 1 por seno cuadrado de phi, es 1, es seno cuadrado de phi. ¿Y cuánto es esto? 1. Es decir, que rho cuadrado es igual a 1. Es decir, que rho es igual a 1. Y por eso está entre 0 y 1. ¿Claro, muchachos, hasta aquí? Profe, una pregunta. Señor, pregúntame. Ahí, ¿por qué salió, digamos, si pasó, digamos, ¿qué sigue?
el que sigue después de 1. El menos rho cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Pasó al otro lado a sumar y sacó el factor común, ¿cierto? De Sí, rho. ¿Por qué no queda sumando seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta? Multiplicando a coseno cuadrado de teta. Es que me perdí ahí en esa parte de la... voy a hacerlo pasito a pasito para que me entiendan. Vamos a ver. Espérame un momentico. Un factor común 2 veces. Sí, pero espera un momentico. Bueno, qué pena con ustedes el fondo. No sé si se alcanza a escuchar, ¿no? Bueno. ¿Cómo me quedaría aquí? Mire, rho cuadrado coseno de phi al cuadrado. Esto lo pase a sumar. Más rho cuadrado seno cuadrado de phi, ¿cierto? Coseno cuadrado de teta. Más rho cuadrado seno de phi al cuadrado, seno cuadrado de teta. Esto es igual 1 y ya. Saco factor común rho cuadrado. Rho cuadrado multiplicado por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de phi por seno cuadrado de teta. Igual a 1. Sí, exactamente, Maverick. Entonces, miren, ¿cuál es el factor común entre estos dos? ¿Ah? Seno cuadrado de phi. ¿Cuánto es esto? Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Sí o qué? Y esto, la misma vuelta que acabé de eliminar. 1. Listo. Ahora, me dicen, ¿cuánto rota, muchachos, phi? Entre 0 y pi medios. Phi, listo. Entre 0 y pi medio. Juan, no entiendo por qué está rotando así esa vuelta. Bueno, vamos a hacerlo. Espérame un momentico. Bueno, vamos a hacerlo. Decimos que simplemente tenemos esta ecuación de aquí y cuando el plano es z igual a 0. Entonces, cuando z es igual a 0, pues tenemos sencillamente... resulta fácil y acontece, muchachos, que si ustedes no ven la del phi, ¿cierto? Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Me dice que phi es igual a 0. Entonces, que z es igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando z es igual a 0, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener, muchachos, lo siguiente. 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en coordenadas esféricas, ¿qué es esta vaina de aquí? ¿Qué es esto? Esto de aquí. Esto de aquí es lo mismo que yo tener lo siguiente. Rho cuadrado, seno de phi, seno de teta. Más, bueno, eso recordemos que es al cuadrado, ¿no? Más rho cuadrado, seno de phi, cuadrado, coseno de teta, cuadrado. ¿Listo? Entonces, sacamos factor común entre estos dos y yo voy a obtener lo siguiente. Rho cuadrado, seno de phi cuadrado, ¿cierto?
que multiplicaría a seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Qué es esta vuelta, muchachos? 1. Ahora, recordemos que ¿cuánto vale rho? Lo acabamos de hallar, vale 1. Y 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Entonces eso me quedaría 1 sobre el seno cuadrado de phi. Si yo saco raíz a ambos lados, ¿qué voy a tener? El seno de phi igual a 1. Saco seno inverso de 1 y phi les va a dar a ustedes pi medios. ¿Listo? Manera de encontrar phi. ¿Claros hasta aquí, muchachos? Ah, profe, ahí dijimos que rho era igual a 1. Lo encontramos. Sí, pero ¿cómo me explico? En la segunda parte. En esta parte, Sí. pues sí, lo encontramos y dijimos que era 1. Y, Eso fue lo que yo quería reemplazamos aquí. preguntarle, ¿por qué si dijimos que rho era igual a 1, por qué decimos que varía entre 0 y 1? Porque va desde aquí hasta aquí o hasta aquí, pues hasta 1, hasta 1. Mira que va desde 0 hasta 1, ¿no? Gráficamente se ve, ¿o no? Ok, ¿me podría recordar lo que es rho? Rho es como el radio. Ok, gracias. Pero entonces siempre que se halle va a ser desde cero hasta lo que No. Ah, bueno, sí, básicamente sí, sí. Sí. Es dependiendo, muchachos, o sea, es dependiendo, porque gráficamente ustedes pueden tener esto. O bueno. O sea, ustedes pueden tener esta vuelta acá. Y yo no puedo decir que eso es de 0 a 1, no. ¿Qué significa esto? Que está corrido. O sea, que está desplazado, ¿no? Sí. Entonces, esa es la vuelta aquí y no les va a dar que es igual a 0. ¿Listo? O sea, ustedes deben tener en cuenta eso. Ustedes por eso todo lo tienen que graficar, muchachos. Esto no es instintivamente así que, o bueno, si ustedes la ven clarísima, pues lo sacan de una. Pero de lo contrario, no, señor. Bueno. Seguimos. Seguimos, muchachos. Entonces, Juan, pregúntenme. no solamente para decir de que de al lado del borrador ese icono que es ahí como las dos flechas, Parce, yo le he intentado hacer esa vuelta, se lo juro. Pero es que yo no sé qué es ahí o qué. Mira. le hundís y lo bajás y te baja todo lo que tenés. Ah, toca presionarlo aquí. Ah, Exacto, ya. Ya, listo. exacto. Listo, no. No, ya, Melo, gracias. Ya cambiaste mi vida. No, ya, perfecto. No, ya ahora sí, ya se dejó venir. Bueno, ¿cuál es la última variable que nos hace falta? Teta. Teta. Listo. Ahora, teta rota entre qué y qué. Si se supone que, o sea, es una esfera. En el plano XY, entre X y Y. No, pero teta es un ángulo. Muchachos, teta siempre, casi siempre va a rotar entre 0 y 2pi. ¿Sí? Teta casi siempre va a rotar entre 0 y 2pi, a no ser de que a ustedes por acá les digan con respecto al primer octante, al segundo octante, tercer octante, cuarto octante, ¿sí me explico? Ah, ok, ahí no Pero es siempre que tomando, no les diga nada de eso, papi, rota entre 0 y 2pi, no es ningún problema. O sea, eso no le metan pereja vuelta. o sea, ahí uno no se fija en la gráfica que tiene ahí. No, de una, parceros, de una. O sea, por eso les digo yo, a no ser de que ustedes les digan,
rota entre el primer octante. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio de esos para así que nos diga de primer octante y tal, esas cosas, para que nos demos cuenta cómo se hace, ¿listo? Y ahí ya cambian ciertos valores. ¿Listo, muchachos? Pero mientras no les diga eso, nada hay. Entonces, M va a ser igual. Acá, que es la constante, una constante, multiplicado por de 0 a 2pi. De 0 a pi medios. Y de 0 a 1. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto vale z, muchachos, en coordenadas esféricas? Z vale esto. Entonces, tenemos rho coseno de phi multiplicado por, ¿qué vamos a multiplicar aquí, muchachos? ¿Qué se nos olvida aquí? El jacobiano. El jacobiano. Rho cuadrado seno de phi. ¿Listo? Y recordemos los diferenciales que serían de rho, de phi y de teta. ¿Listo? Esto, muchachos, pues simplificando y resolviendo esa integral, que eso lo resuelve cualquier programa, esto me va a quedar 2 sobre 15 K pi. ¿Listo? Y eso vendría siendo ¿qué? Eso vendría siendo la masa. ¿Listo, Juan? Pero yo creo que sería pi medios. No, no es pi medios. O sea, no es pi medios. No es pi medios, es 2pi. Juan, una pregunta. Señora, ¿Dónde sacaste el 2/15? En... 2/15. Integrando, resolviendo esto. Juan, pero no se supone que es como el pegado al eje X y de ahí se ve el recorrido. Tú dices ¿para cuál? ¿Para el teta? Sí, para el teta. No, para el teta es 2pi, muchachos. Háganme caso. O sea, muchachos, cuando ustedes, lo que yo les digo, si a ustedes no les mencionan nada de primer octante, segundo octante, tercer octante, primer cuadrante, cuarto cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, lo que sea, va desde 0 a 2pi. Sencillo. Háganme Y, caso. y el phi si se toma lo que se vea en la gráfica. El phi. El phi por lo general, es más fácil encontrar. El phi por lo general se encuentra mucho más fácil. El phi, mira cómo encontramos el phi. ¿Sí me explico? Sí, 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 solo que pues viendo la gráfica uno también lo puede ver, pero entonces no sé si puede ocurrir el mismo error que uno podría Ok, cometer con ok. el teta. Por lo general tú lo ves. Tú casi siempre lo encuentras. Ese ángulo acá y siempre lo vas a encontrar. ¿Sí me explico? O sea, casi Ah, siempre lo ok. vas a determinar. Por lo general, en la gran mayoría de ejercicios, cuando uno utiliza coordenadas esféricas, por lo general uno tiende a encontrar ese ángulo, muchachos. O sea, uno tiende a hacer esto, pues, esto que acabé de hacer. Profe, está hablando, no se le escucha. Ah, perdón, qué pena, hombre. Ya, ahora sí. Bueno, listo. Entonces vamos a encontrar el momento de inercia, muchachos, con respecto a XY, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la misma integral, solo que miren lo siguiente. Miremos en las ecuacioncitas, en nuestro resumencito teórico. Con respecto a XY, ¿qué va a aparecer acá? Va a aparecer una Z multiplicando el rho, ¿sí? Entonces va a ser una Z multiplicando el rho. Entonces, esa Z sería aquí, me quedaría como un Z cuadrado, ¿cierto? Con respecto a esta ecuación anterior. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Z cuadrado. Ahí está, miren. La de la masiviris. ¿Listo? El parcial 3 y 4 de una vez del semestre pasado. Perfecto, listo, Ferney. Gracias.
Entonces, bueno, sería un z cuadrado. Entonces, será por la densidad, ¿sí? Que es por eso se quedaría k por z y por z cuadrado, pues tales. ¿Listo? Entonces sería recordemos que ya habíamos aplicado el teorema de coordenadas, bueno, la parte de coordenadas esféricas. De tal manera que tenemos que aplicar el jacobiano y reemplazamos el valor de z, es decir, esto quedaría rho cuadrado coseno cuadrado de phi por rho cuadrado seno de phi. ¿Listo? De rho, de phi, de teta. Existe Wolfram Alpha, existe Symbolab, hay un widget que me gusta, widget, algo así que me gusta, que es de Wolfram y me parece muy bueno. Resuelve todas estas integrales de manera rápida, veloz. Porque en sí, muchachos, ¿qué es lo que busca el profesor? Lo que busca el profesor como tal, ¿sí? Ah, espérenme un momentico, que yo aquí me equivoqué. Esto no es esto. Aquí les da, muchachos, capi cuartos. ¿Qué es lo que busca el profesor? Lo que busca el profesor, muchachos, es básicamente ver cómo ustedes pueden plantear la ecuación, cómo plantean la integral. El desarrollar o el resolver la integral, ya eso es procedimental, pero lo que más importa ahí es cómo ustedes plantean la integral. ¿Sí? Por eso hay profesores que simplemente llegan ellos y les dicen a ustedes, déjela planteada, no hay ningún problema, pero plantéela, o sea, que el planteamiento esté bueno. Entonces, como solo tenemos una distancia con respecto al plano XY, que sería Z, ¿cierto? Que sería Z, básicamente. ¿Qué va a pasar aquí? Que el Z barra va a ser igual a MXY, esa ecuación está ahí arriba también, sobre la masa, ¿cierto? Y haciendo la fracción, pues, de esto con respecto a esto, bueno, de esto con esto, tenemos que nos da 8/15. Por consiguiente, el centro de masa es 0,0,8/15. ¿Listo? A ver. em, mm, bueno. eh, a ver, esta parte me dice, esta parte, muchachos, me dice, ok, listo. Esta parte me dice, muchachos, simplemente emplea una integral triple y coordenadas esféricas para determinar el Profe, volumen. Señor, Maverick pregunta que por qué los otros no se hacen. ¿cómo así que los otros no qué? En el ejercicio que acaba de hacer. Los otros, Ah, ok, ok, por esta razón, porque llegan y me dicen que es proporcional a la distancia del plano X y Y. Y como tú misma lo respondiste, la distancia es con respecto a Z. Es con respecto a Z, o sea, es hacia Z, básicamente. Ahorita vamos a hacer este. Mira, si quieres, hagamos este, que es básicamente lo mismo, pero con respecto a otro eje. Mira, el centro de masa del sólido acotado por las gráficas Y al cuadrado, Y al cuadrado, Z cuadrado 16,
x igual a 0 y x igual a 5, donde la densidad de un punto P es directamente proporcional a la distancia desde el plano YZ. YZ. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Ahora va a pasar que ¿cuál es el que hace falta? ¿Cuál es el que no hace falta? ¿Cuál es la variable que hace falta aquí? ¿Cuál es la variable que haría falta aquí? X. X. Exactamente. O sea, básicamente sería lo mismo, ¿no? Es decir, voy a tener que la masa va a ser igual a una integral triple, ¿cierto? ¿De quién? De kx. Si es lo que yo les decía a ustedes, ustedes tienen que ver es básicamente cuál sería la variable básicamente que nos haría falta ahí. Se podría sacar por coordenadas cilíndricas. Lo que pasa es que básicamente mira que esta ecuación de z es igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que está dentro de la raíz, es una esfera. Por consiguiente, lo más fácil es hacer esféricas. Y Maverick nos dice por qué con los otros, bueno, con respecto a zx y zy. Eso no se puede, o sea, la verdad es lo que te dije, o sea, sería como paralelas. Y recordemos, tú creo que, Maverick, tú estás en física mecánica, ¿cierto? En los talleres de física mecánica, ¿cierto? Sí, listo. Cómo debe ser prácticamente esa distancia con respecto a esa fuerza para los momentos de inercia? ¿Cómo deben ser? ¿Cómo debería ser? ¿Te acuerdas cuando veíamos la parte de física mecánica, que teníamos que la fuerza debía ser que con respecto al eje de rotación? Esos son momentos de inercia. Yo lo que estoy hablando aquí son de momentos de inercia, ¿no, muchachos? Exactamente, eso. Y es la misma vaina que física, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cómo debería ser? Ajá, sí, listo. Pero ¿qué debe ser? O sea, ¿cómo deberían ser? Perpendiculares, ¿cierto? Debería ser la fuerza perpendicular al radio del centro de masa, ¿o no? ¿O no? Y resulta que este plano básicamente lo tomaría como un plano paralelo al centro de masa. Por tal razón es que no se toma. ¿Sí? Por esa razón es que no se toman ni el X ni el Y. ¿Listo? Entonces. Esperen un momento. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar la misma vuelta que en el punto anterior. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. La variable que no hace falta es la X, ¿cierto? Multiplicamos la X por una K. Hasta aquí, ready. Y ahora, por una, ¿dónde está? Por un diferencial de volumen, ¿cierto? Diferencial de volumen. Ahora, miremos, muchachos. Muchachos, una pregunta. Esto en un sólido, ¿qué significa? ¿A qué gráfica o a qué figura nos representa? Un cilindro. Un cilindro, claro. Entonces, ¿por qué tipo de coordenadas es más conveniente realizar este ejercicio?
coordenadas cilíndricas. ¿Sí o qué? Breve. Entonces, ¿qué nos dicen las coordenadas cilíndricas? Que X va desde, que X es igual a R coseno de teta, que Y es igual a R seno de teta, y que Z va a ser igual a Z. Listo. Ahora, entonces, tengo que ver básicamente entre qué y qué me va a rotar, pues me van a estar esas variables. Entonces, lo primero, el radio. El radio, miren, yo tengo que y cuadrado más z cuadrado es igual a 16. Es decir, eso sería... bueno, eso sería, muchachos, básicamente graficado, miren, sería esta circunferencia, ¿no? Sería esa circunferencia, miren, claro. O sea, si yo la veo, sería esta circunferencia, una circunferencia aquí así, con respecto al plano YZ, ¿cierto? Entonces, el cilindro se grafica y se extiende hacia qué parte. Pregunta el millón. De la X. Hacia la X, hacia la variable que es ausente, ¿cierto? ¿Sí o qué? Listo. Entonces, básicamente, yo puedo encontrar aquí, lógicamente, el radio, ¿sí? O sea, es como si yo lo tomara, muchachos, vean, si yo tuviera aquí y cuadrado más, mentiras, no. Es como si yo lo viera de esta manera, muchachos. Piche. Esperen. Dejemos esta vuelta aquí y tracemos un planito aquí. Es como si yo lo viera de esta manera, muchachos. Digamos que esto es Z y esto es Y, ¿sí? Y miren que yo trazaría la circunferencia de esta manera. Uy, pero qué circunferencia tan pelle. Espérame un momentico. Bueno, así, más bonito. Ahora ya no me quiere pasar. Ya no me quiere rotar la esferita. Bueno, digamos que va ahí. ¿Listo? Entonces, miren, una pregunta. Ese es el centro de la circunferencia. Miren que sería lo mismo que ustedes verlo desde este lado, ¿cierto? Que ustedes lo mirarían de este lado. Y ustedes lo mirarían de esta manera, ¿o no? ¿Listo? Esta circunferencia está dada por la siguiente ecuación. Y al cuadrado más z cuadrado igual a 16. ¿Cuál sería el radio ahí, muchachos? 4. Claro, eso es típico, ¿no? Eso es típico esa es la ecuación típica de una circunferencia. O sea, eso es de lo mismo que usted tener aquí 4 cuadrado. Entonces, es decir, R va a estar entre quién y quién. Si la circunferencia tiene el centro, punto central, en el 0,0,0. O sea, va desde 0 hasta 4, ¿o no? Juan, ¿y por qué no va desde -4 hasta 4? Parce, porque ya estaría hablando del diámetro. ¿O no? Muchachos, ¿sí me entienden? ¿Vamos bien hasta aquí o no? Sí, profe, bien. Listo. Por esa razón yo no hablo desde -4 hasta 4, desde -8 hasta no sé qué. No, por esa razón. Porque un radio es esto. ¿Sí? Si yo tuviera esta parte de aquí diferente, significaría que el centro de la circunferencia estaría corrida. ¿Sí? Ahora, si continuando pues con esta cuestión, continuando con el asunto. Profe, Señor, ¿le puedo hacer una preguntita ahí con claro, respecto pregúntame. Es que vi la de arriba y la de arriba es z igual a raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y dice que esta es la misma situación, solo que con x, ¿cierto?
Z es igual a raíz de ¿qué? A esto, Bueno, a esto. sí, sí, señor. Sí, sí. Entonces, esto lo podríamos escribir, digamos, y cuadrado más z cuadrado menos 16 es igual a x. Igual a X. Sí, señor. Sí, sí, pero lo que vos tenés que tener en cuenta aquí, lo que vos tenés en cuenta aquí es, espérate un momentico que qué chimba de polillita. Bueno, ahora sí, mira, lo que vos tenés que tener en cuenta aquí es hacia dónde se extiende el cilindro, ¿sí? Esa es la ecuación típica de un cilindro, ¿sí? La ecuación típica de un cilindro. Entonces, el cilindro se va a extender, o toda figura cónica se va a extender dependiendo de cuál sea su variable que esté ausente, ¿sí? Es decir, si yo tuviera y cuadrado más x cuadrado igual a 16, sería ¿cómo sería el cilindro? Sería de pie, ¿sí? Si yo tuviera x cuadrado más z cuadrado igual a 16, ¿cómo sería el cilindro? Sería acostado, pero de esta manera. Cambio aquí, como hace falta la x, ya sería acostado, pero hacia este lado. ¿O no? Eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Ah, ok, entiendo, profe. Muchas gracias. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, eso ya depende de cómo se grafique, ¿sí? De cómo esté distribuido básicamente o de hacia dónde se va a alargar el cilindro, ¿sí? Cómo está graficado el cilindro. Pero ya de resto es breve, o sea, de resto es muy sencillo analizar. Entonces, continuamos. Entonces ya por esta razón, R está entre 0 y 4. Listo. Segunda variable. Bueno, segunda variable. Eh, espérenme un momento. Un momento que yo creo que aquí tenemos un pequeño problema. Ya veo cuál es el problema que se me está generando aquí, muchachos. Bueno, listo. Muchachos, miren, aquí tenía una confusión grande, ¿cierto? Una confusión grande. Y es la siguiente. En este caso, ¿quién se va a comportar como X para esta esferita? ¿Y quién se va a comportar como Y básicamente? O sea, básicamente, muchachos, ¿a qué voy yo? ¿Cierto? ¿A qué voy yo? Yo voy a que ya aquí en este cambio de coordenadas no va a ir X, sino que va a ir básicamente Z, ¿sí? Y la variable que quedaría independiente, ¿sí? O sea, la variable que sería la misma sería X. Juan, ¿y por qué pasa eso? Hombre, eso pasa, muchachos, simplemente porque esa sería la variable que está ausente y la variable que se está extendiendo básicamente ahí, ¿sí? Es donde se extiende el cilindro, no más. Es decir, si yo tuviera que el cilindro se me acuesta de este lado así, entonces yo tendría aquí, miren, analizaría esto en el plano, esto sería aquí, bueno, digamos que se acuesta acá, pues, así. ¿Sí? Esto lo analizaría con el plano ZX, y entonces sería ZX y acá tendría y Y crece acá, entonces esta sería Y igual a Y, ¿sí? Pero esta vez sería Z igual a R seno de teta, y X sería igual, R coseno de teta. ¿Listo? Profe, sí, eso sí le quería preguntar en este caso en específico, el de y al cuadrado más z al cuadrado. ¿No sería z igual a r seno de teta? Es decir, z y y se invierten.
Pues analizando Z la y Y se figura. invierten. Pero mira que te da lo mismo. O sea, básicamente te daría lo mismo. Ah, porque es una circunferencia. Pero y te da lo mismo. O sea, básicamente literal te daría lo mismo. O sea, lo importante aquí es Lo que es que una suma. sí, o sea, eso es muy, sí, es porque es una suma, pero igual se te van a anular y te da lo mismo, o sea, literal. Por ejemplo, X aquí entre qué y qué está, aquí ya te lo está diciendo, entre 0 y 5, ¿cierto? ¿Y qué más? Teta, teta, muchachos, entre qué y qué está. Acuérdense de lo que yo les dije. 0 y 2pi. Listo. Esos serían los límites de integración. Esos serían, muchachos, los límites de integración, literal. Son esos. ¿Qué pasa con lo que nos decía el compañero, cierto? ¿Me va a afectar esto? No, básicamente no, porque mira que si yo reemplazo esto, por ejemplo, en esta ecuación, ¿cierto? Mira que yo, o sea, digamos, voy a poner aquí z igual a r por el seno de teta y y es igual a r por coseno de teta. Entonces voy a poner aquí r coseno de teta, bueno, r cuadrado coseno de teta cuadrado más r cuadrado seno de teta cuadrado igual a 16. Recordad que si yo saco factor común, esto mira que te va a quedar aquí coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y eso es 1. Y esto es 16. Es decir, r cuadrado es igual a 16. Por consiguiente, ¿cuánto es r? R es igual a 4. ¿El compañero sigue aquí? ¿Sigue aquí? ¿Sí lo Sí, ves? profe. ¿Sí lo ves? Sí, pero esa, o sea, lo que le digo no sería la manera correcta de analizar el problema. Bueno, no, o sea, por eso No, te no, le digo estoy yo. preguntando. Ok, ok, sí, pues sí. Sería como la manera correcta, sí. Pues visualmente sí. Ah, ok, ok, solo era eso, profe, sí, tranquilo. Visualmente Gracias ahí sí. por la explicación. Claro, pero mira que te da lo mismo, ¿sí me explico? O sea, por eso yo te decía, te da lo mismo, o sea, y es lo mismo que si tú, o sea, invirtieras esto aquí y esto lo pondrías aquí, te va a dar la misma vaina. Claro, claro, entiendo. Gracias, profe. Entonces, por eso no veo ningún, o sea, no se pega uno pues de esas cositas, ¿listo? Entonces, después tiro. Entonces me dicen, M es igual, saco la K, la constante pues afuerita. Integral, integral, integral. Empezamos. La primera va desde 0 hasta 5. La segunda va a ir desde 0 hasta 4. Y la tercera va desde 0 hasta 2pi. ¿De quién? ¿De quién? De K, bueno, de X, ¿cierto? La K ya la saqué, ¿cierto? Por, muchachos, ¿cuál es el jacobiano en este caso? R. El jacobiano en este caso es R. Profe, otra duda ahí, qué pena interrumpirlo Pregunta. tanto. No, Eh, pregunte. en este caso el teta también sería entre 0 y 2pi, no, se analiza igual que en las ¿Dónde fue por ahí? coordenadas circulares. Sí, sí, claro, claro, también va desde 0 hasta 2pi. Ah, listo, listo, gracias. También va desde 0 hasta 2pi. Listo. Bueno, va desde 0 hasta 2pi. Entonces, R, que sería el jacobiano, multiplicado por dx de R de teta. Entonces, empezamos pues, a resolver toda esta integral. Bueno, ustedes saben que eso ya quedaría x cuadrado sobre 2, bueno, etcétera. Evalúo entre 0 y 5. Haciendo todos los calculitos y toda esa cuestión, calculando esa integral, esto me va a quedar, les va a quedar a ustedes 200k pi. Listo. Profe, perdón que le pregunte, no sé qué,
no sé qué fue lo que vi, o sea, no sé qué se me pasó, porque ahí la función es solo X. ¿Cómo así solo X? No, mira que la K Pues la con el saqué. jacobiano. Ah, ok. ¿Sí ves? O sea, la K es una constante que tú la puedes sacar, ¿cierto? Eso es breve. ¿Sí? ¿Sí o qué? Sí, El sí, sí. jacobiano es solamente esto. Para polares, para cilíndricas, es solamente eso, no más. Ahora, de la misma manera, encuentro el momento de inercia, pero lo encuentro con respecto a YZ, ¿cierto? Entonces, esto es igual a 0,2 pi, 0,4, 0,5, de 0 a 5, de K por X, ¿cierto? Por R, por dx, dr, de teta. Juan, ¿por qué multiplicaste de nuevo por X? Porque esas son la fórmula, esa es la fórmula pues de momento para esa vuelta. O sea, eso no tiene ningún misterio, muchachos. O sea, esto aquí quedaría, muchachos, sería al cuadrado, una X al cuadrado, una X al cuadrado. Recordemos que esta y X es lo que yo voy a integrar, ¿cierto? Por consiguiente, esto les va a dar, muchachos, a ustedes les va a dar 2000 tercios por K por pi. ¿Listo? Y ya, pues para encontrar, muchachos, el X barra, simplemente tenemos MYZ sobre M igual a 10 tercios. Entonces el centro de masa soy un aguacero, va a ser igual a 10 tercios 0,0. Listo. Claros, aquí yo lo que quería básicamente que viéramos, muchachos, y que era esas coordenadas esféricas y esas coordenadas cilíndricas, ¿sí? Quería que viéramos cómo se podrían plantear, cómo se pueden utilizar para resolver, muchachos, este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, y vincularlo también, a su vez, con la parte de momentos de inercia. ¿Listo? Seguimos. Ahora lo que yo voy a hacer, y yo creo que les quedo viendo esta parte de acá. Bueno, ahora lo que voy a hacer, muchachos, es básicamente, espérenme, a ver, ¿qué es esto? Ah, ok, bueno. Hola, cachorro. Vamos a hacer, muchachos, vamos a encontrar el área de una superficie, ¿sí? De las porciones de una esfera que está dentro de un cono. Este, muchachos, se hizo por medio de GeoGebra 3D, ¿cierto? Solo pueden hacer en internet, esto está en internet gratuito, lo pueden utilizar. Profe, qué pena para mostrar un momentico. ¿Podría subir un poquito para tomar unas fotos? Claro que sí. Un poquito más arriba, es solo el final de la primera parte. Ahí, Ah, eso. igual esto ya se los voy a mandar, yo les envío el PDF, muchachos. Ah, de una vez. Ah, pensé que tocaba esperar la grabación. No, 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 ¿cuál Ah, listo, no, grabación? no, no, no. No, no, Gracias, no, profe. ustedes saben, vos estás en el grupo, ¿no? Sí, Pues hasta ahora, sí, hasta ahora lo veo. no, listo, pero entraste al grupo de WhatsApp. Sí, sí, señor. Eso, yo todo lo envío por ahí. O sea, apenas terminemos esto, yo lo saco a PDF y se los mando de una. Ah, listo, de una, muchas gracias. Con muchísimo gusto, para. Entonces vamos a encontrar el área de una superficie de las porciones, ¿cierto? Para una esfera que está dentro de un conito. Entonces, que está dentro de este conito y esta es la esferita. Entonces, miren, esta sería la esferita. Bueno, esto lo hice por medio, como ya les comenté anteriormente, por medio ¿cómo es que llama esta cuestión, Ala? GeoGebra en 3D,
¿Sí? ¿Sería así? Sí. Sería así. Preguntas, ¿cuál es el grupo? Creo que yo ya les envié. Bueno, aquí está de nuevo, miren, el WhatsApp. Se los acabo de enviar de nuevo. Y bueno, esto vamos a llamarlo Z, esto vamos a llamarlo Y y esto vamos a llamarlo X. Perfecto. Entonces, vamos a separarlo básicamente, voy a verlo, ¿sí? Como lo siguiente. Trazo yo aquí una circunferencia, ¿cierto? Miren que esto, lo que les había comentado anteriormente, esto es una especie como un heladito, ¿no? ¿Cierto? Es una vainita así. Que sería esta parte de acá adentro. Sería esta parte de acá adentro, muchachos. ¿Sí? Entonces, me dicen, Juan, encontrar el área de esa superficie. ¿Cómo la encuentro? Recordemos que tenemos una ecuación, muchachos, guía, básicamente, para poder encontrar estas áreas, ¿cierto? Entonces, miramos áreas de esa superficie y nos damos cuenta de que simplemente encontramos lo que son las derivadas de la función x, bueno, la función con respecto a x y después la derivada de la función con respecto a y. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuál es esa función que yo debo derivar? La Muchachos, una intersección, pregunta. ¿no? La intersección de ambas. ¿Cuál sería esa? No, ¿cuál sería esa función? Sí, ¿cuál sería esa función? Básicamente. Básicamente, ¿cuál es esa función, muchachos? De pronto igualando los zetas, ¿no? El z al cuadrado. Pero mire que si yo igualo los zetas, básicamente me da lo mismo, ¿no? O sea, mire, cuando yo igualo los zetas, cuando yo igualo los zetas, básicamente obtengo lo siguiente. X cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 2. ¿Sí o qué? Entonces, si yo sumo x más x cuadrado, y más y cuadrado, serían 2, ¿cierto? Yo podría sacar factor, bueno, sí, podría sacar factor común el 2. Esto me quedaría así, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Alguien que me diga esa intersección, ¿qué significa? Juan, ¿me repetís, por favor, qué fue lo que hicimos ahí? Ese no Bueno, sería el ángulo phi. no, señor. Pero ¿cuál ángulo phi? Acuérdate que estamos hablando de áreas superficiales y para eso utilizo ¿qué? ¿Cuántas integrales? 2. No. Yo no puedo meterle esféricas ahí, muchachos. Ya perdí ahí el año si meto esféricas. Ese sería el límite superior, ¿no? Es que nosotros hicimos ese ejercicio en clase y lo tiramos por esféricas, profe. No, pero no se puede. Pero de pronto para encontrar el volumen. Ah, entiendo. Creo que en ¿Sí me eso me explico? O confundí. sea, para encontrar el volumen es una cosa. Pero mira lo que te están pidiendo aquí. Encuentre el área superficial de las porciones. ¿Sí? O sea, para encontrar el volumen, sí, claro, eso sí se te puede hacer. Ese es más, sale facilito, inclusive.
Ese creo que es el ejercicio típico que hacen. Eso. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? Eso significa cuando yo hago esto, o sea, meter esta ecuación, la ecuación del cono, dentro de la ecuación de la esfera, yo lo que hago es encontrar dónde se me van a intersectar, ¿sí? Dónde se me van a cortar, es decir, estos puntos de aquí, ¿sí? Esos punticos. Eso es lo que yo hago para encontrar una intersección. ¿Claros hasta aquí? ¿Cierto? Eso lo sabemos todos. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso fue lo que acabamos de hacer. Es decir, que si yo veo este objeto como una vista en planta, Juan, ¿cómo así una vista en planta? Claro, es decir, si yo lo miro de esta manera, miren, desde arriba, bueno, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Una circunferencia, básicamente, si yo lo miro desde acá arriba, miro una circunferencia de radio 1. Juan, ¿y por qué radio 1? Porque, parcero, lo acabamos de encontrar. Es decir, esta circunferencia de aquí, que se genera aquí, es de radio 1. ¿Sí? Y eso es lo que acabamos de encontrar. Entonces, eso lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, muchachos, esta parte de aquí, esta capita, el helado, ¿hace parte de qué función? De la esfera. Claro, de la esfera. Hace parte de la esfera. Es decir, ¿cuál es la función que vamos a derivar? Camilo, ¿me explicas por qué de la esfera? No entiendo. Claro, porque mira, esta protuberancia que sale de aquí es del cono, no, es de la esfera. No, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y básicamente lo que vamos a analizar nosotros es lo que está dentro del cono, ¿cierto? Pero yo voy a encontrar el área superficial de las porciones de la esfera. Dice aquí, miren, área superficial de las porciones de la esfera que están dentro del cono. Es decir, de esta parte de aquí. Y por eso es la esfera, la función que se debe derivar para encontrar la área superficial. Ah, bueno, sí, ya vi, gracias. Claro. Muchachos, necesito que me respondan, que empecemos a acelerarle porque ya en ratico cae un rayo, se me va la luz, se me va la internet, se me va todo y hasta aquí llegó todo. Entonces, ¿claros, muchachos? Sí, bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, si ya sabemos, ya tenemos claro, ¿cierto? ¿Cuál es la función que vamos a derivar? Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. Entonces, miremos esta parte. Miremos esta parte. Entonces tenemos, ¿qué es lo que yo voy a derivar? Una función que está en función, que pega la redundancia, de x y y. Es decir, ¿qué tipo de funciones me presentan ese tipo de comportamientos? ¿Para qué o cómo hago yo para poder determinar esa función?
¿Mm? Despejo a z. Entonces, digo, z es igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo dentro de la raíz, y sale y vale. Entonces, esto se puede comportar como lo siguiente. De manera análoga, tenemos f de x, y igual a la raíz de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Y empiezo a sacar primero la derivada con respecto a x y después determino la derivada con respecto a y, ¿sí? Juan, ¿vos cómo harías esa vuelta, parce? Bueno, eso, muchachos, simplemente pillen. Eso es como una regla de la cadena, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran lo siguiente. Un medio, ¿sí? Entonces, la derivada de eso, muchachos, les va a dar un medio, ¿cierto? Que multiplica a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Un medio menos menos 1 menos un medio. ¿Sí o qué? ¿Sí? Multiplicada por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna, muchachos? 2x. ¿Cierto? Menos 2x. Listo. Juan, ¿y cómo puedo reescribir yo esa vuelta? Sencillo. Menos 2x sobre 2 por 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y todo esto dentro de la raíz. Cancelo este 2 con este 2. ¿Y qué me va a quedar? Menos x sobre la raíz de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Claros hasta aquí? Profe, yo no lo escuché al principio. Eso fue como una derivada parcial, ¿cierto? Eso es una regla de la cadena. Eso es una derivada parcial, sí, pero es de regla de la cadena. Ah, listo. Gracias. De una. Ahora, voy a derivar a f de y. La misma vaina. Me va a quedar menos y sobre raíz de 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿No me creen? Háganlo y verá que les va a dar lo mismo. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que básicamente es meter dentro de una raíz esas dos derivadas, elevarlas al cuadrado, ¿cierto? ¿Dónde está esa vuelta? Me fue. Mírenla, aquí está. Aquí está. Es meterlas, la derivada de x al cuadrado, la derivada de y al cuadrado y sumarles una unidad y eso meterlo dentro de una raíz. Entonces, primero que todo, voy a hacer 1 más f de x cuadrado más f de y cuadrado. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer esto? Para simplemente llegar y meter todo de una vez a la raíz. ¿Listo? Entonces, miren, si yo elevo esto a la raíz, pues me va a quedar 1 más. Esto me va a quedar aquí positivo, ¿cierto? Las dos me van a quedar positivas. Es decir, me van a quedar arriba x cuadrado, ¿sí? Más, bueno, arriba me va a quedar x cuadrado. Abajo se me va la raíz, sería 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí o qué? Sí. Bien. Entonces, ¿acá qué voy a tener yo? ¿Acá qué voy a tener yo? Listo. Entonces, ¿acá qué voy a tener yo? ¿Qué voy a hacer, muchachos? 1 más, pillen. Tengo los mismos denominadores, por consiguiente puedo sumarlos directamente. ¿Cómo así, Juan? Claro, o sea, puedo coger x cuadrado más y cuadrado sobre 2 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Es decir, de manera simplificada, 2 por, bueno, este término por este término por 1 serían 2 menos x cuadrado menos y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Y todo esto dividido entre 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es decir, cancelo esto con esto y me quedaría acá arriba 2 sobre 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo. Ahora, Juan, ¿eso es lo que yo voy a meter dentro de la raíz? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a plantear la integral doble. Entonces, la integral doble, ¿sí? Lo que me va a quedar en la parte de adentro sería 2 sobre 2 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Juan, ¿eso nos queda dentro de una raíz? Sí. Listo. ¿De quién? Por un diferencial de área. Breve. Hasta aquí, todo súper requete genial. Hasta aquí era lo que yo les decía a todos ustedes. Muchachos, eso se lo recomiendo a todos, a todos. Muchachos, primero planteen la integral, después hacen el cambio de coordenadas. Ahora, ¿qué tipo de coordenadas puedo aplicar yo acá? Aplico coordenadas polares, es decir, x igual, x igual a r coseno de teta, qué pena, pero es que la bendición está muy intenso, y igual a r seno de teta. ¿Y esto qué va a pasar aquí? Entonces, r, muchachos, r, ya lo encontramos acá arribita, ¿sí? Esta r es como si yo cambiara esto y lo colocara, miren, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sabemos de que saco factor común y esto se me va a ir a 1, quedaría r cuadrado igual a 1. Es decir, r es igual a 1. Es decir, r está entre 0 y 1, ¿o no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Teta está entre qué y qué. Muchachos, teta va a estar entre qué y qué. 0 y 2pi. 0 y 2pi. 0 y 2pi. Listo. No, meta le pierde para nada. Eso no tiene pierde, muchachos. Va entre 0 y 1. 0 y 2pi. ¿Sí? ¿Y qué va a ir ahí adentro? Pues sencillo. Va a ir la raíz de 2 sobre la raíz de 2 menos ¿quién? ¿Cuánto vale esto, muchachos? ¿Cuánto vale esto? En coordenadas polares. R cuadrado. ¿Cuánto vale eso en coordenadas polares? ¿Ah? 1, ¿no? R. X cuadrado más y cuadrado. Mira, lo acabamos de hacer aquí. Es igual. ¿Cuánto vale x cuadrado? Sería r cuadrado coseno cuadrado de teta más, ¿cuánto vale y cuadrado? R cuadrado seno cuadrado de teta. Ahora, saco factor común aquí. Eso se me va a ir 1. Es decir, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, ¿no? Y eso es lo que yo reemplazo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue. Aquí. ¿Listo? ¿Qué se nos está olvidando, muchachos, aquí en esta integración? Jacobiano. El jacobiano. Sí, señor. Entonces, por una R,
Y ahora multiplicamos por un dr y multiplicamos por un dθ. Y sale. Métalo en cualquier programa y esa vuelta les va a botar a ustedes 4pi multiplicado por la raíz de 2, multiplicado por la raíz de 2 menos 1, y esa va a ser la solución. Y salió. No hay ningún problema. ¿Qué hicimos hoy? Hicimos un repaso. Dale, que estén bien, que descansen.